El gusto es el segundo sentido químico. Las sustancias químicas que pueden estimularlo son detectadas y transducidas por quimiorreceptores localizados en las papilas gustativas. Los sabores son el resultado de la mezcla de 5 cualidades gustativas elementales: salado, dulce, agrio, amargo y umami, que se puede identificar en muchas sustancias añadidas a los alimentos, sobre todo en el glutamato monosódico. Botones y receptores gustativos. Las células receptoras del gusto se encuentran en el interior de los botones gustativos de la lengua, el paladar, la faringe y la laringe. Los botones gustativos de la lengua están en las papilas gustativas, que incluyen hasta varios cientos de botones. Son anatómicamente similares al epitelio olfativo y consta en 3 tipos de células: de soporte, basales y receptoras. Las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto, no responden a los estímulos gustativos y se desconoce cuál es su función. Las células basales son células madres indiferenciadas que sirven como precursoras de las células receptoras del gusto, al igual que las células basales sirven como precursoras de las células receptoras olfativas. Las células basales sufren un reemplazo continuo y las células nuevas, que se generan más o menos cada 10 días, migran hacia el centro del botón gustativo, donde se diferencian en células receptoras nuevas. Las células receptoras nuevas son necesarias para sustituir a las que se desprenden de la lengua. Las células receptoras del gusto son los quimiorreceptores del sistema del gusto. Recubren los botones gustativos y prolongan microvellosidades hacia el interior de los poros gustativos. Las microvellosidades proporcionan un área superficial grande para la detección de estímulos químicos. A diferencia del sistema olfativo, en el que las células receptoras son las neuronas aferentes primarias, en el sistema gustativo las células receptoras no son neuronas, sino células epiteliales especializadas que funcionan como quimiorreceptores y transducen los estímulos químicos en señales eléctricas. Las fibras aferentes inervan las células receptoras del gusto y transmiten esa información al sistema nervioso central. Los botones gustativos de la lengua se organizan en papilas especializadas. Hay 3 tipos de papilas que contienen botones gustativos: calciformes, foliadas y fungiformes. Las papilas calciformes son las más grandes pero menos numerosas. Están dispuestas en hileras en la base de la lengua y cada una de ellas está rodeada por una depresión en forma de cáliz, con los botones gustativos a lo largo de los lados de la depresión. Debido a su gran tamaño, casi la mitad de los botones gustativos se encuentran en papilas circunvaladas. Las células gustativas de las papilas circunvaladas están inervadas por los pares craneales 7 y 9. Las papilas foliadas se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Los botones gustativos se encuentran en pliegues de los lados de las papilas. Las papilas fungiformes están diseminadas sobre la superficie dorsal de la lengua y son más numerosas cerca de la punta anterior. Son fujiformes, o sea, tienen forma de hongo, y cada papila contiene una irrigación sanguínea abundante que las hace aparecer como puntos rojos en la superficie de la lengua. Las células gustativas de las papilas fungiformes están inervadas exclusivamente por la cuerda del tímpano. Para detectar las 5 cualidades gustativas básicas, las distintas áreas de la lengua deben tener una sensibilidad específica. Todas las cualidades gustativas pueden detectarse sobre la superficie completa de la lengua, pero las diferentes regiones tienen umbrales distintos. La punta de la lengua es la que más responde a los sabores dulce, salado y umami, mientras que la parte posterior responde más al amargo y a los lados responde más al agrio. En la mayoría de los casos, en último término, la transducción lleva a la despolarización de la membrana del receptor del gusto, es decir, un potencial generador despolarizante. Esa despolarización conduce a potenciales de acción en los nervios aferentes que inervan esa porción de la lengua. Para el sabor ácido, mediado por el hidrógeno entra en el receptor del gusto a través de canales específicos y produce el cierre de los canales potasio
de la membrana y la despolarización. En el sabor amargo, receptores acoplados a proteína G, más específicamente gusducinas, producen un cierre de canales de potasio y se abren los de calcio. En el sabor dulce se produce la interacción de moléculas de sabor con receptores de membrana acoplados a proteína G. Esto provoca el aumento de AMP cíclico y despolarización y liberación de glutamato. En el sabor umami, sus receptores están acoplados a proteína G que se activa solo en presencia y unión de aminoácidos glutamato y aspartato. Para el sabor salado, el sodio entra en el receptor del gusto a través de los canales de sodio de la membrana, produciendo directamente una despolarización. Aunque solo existen 5 modalidades del gusto, se combinan de diversas maneras y están influidas por el sentido del olfato, lo que permite una amplia variedad de experiencias sensoriales. El área de integración del gusto se encuentra en la circunvolución poscentral. Esta a su vez está conectada con el complejo amigdalino a través del cual la información gustativa llega al hipotálamo y al sistema límbico. Aquí las sensaciones gustativas se integran en el olfato. Esto explica el por qué cuando alguien tiene un resfriado, la comida no sabe. Vías gustativas. Como ya se mencionó, el gusto se inicia con transducción de señales químicas en las células receptoras gustativas, localizadas en los botones gustativos. La transducción conduce a potenciales receptores despolarizantes, que originan potenciales de acción en neuronas aferentes primarias inervadoras de regiones específicas de la lengua. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por ramas de 3 pares craneales. El tercio posterior de la lengua, más sensible a los sabores amargo y agrio, es inervado por el nervio glosofaríngeo. El nervio facial inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, más sensibles a los sabores dulce, umami y salado. El dorso de la faringe y la epiglotis están inervados por el nervio vago. Esos 3 pares craneales entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y terminan en neuronas de segundo orden en el núcleo solitario del bulbo. Las neuronas de segundo orden se proyectan en el mismo lado hasta el núcleo posteromedial ventral del tálamo. Las neuronas de tercer orden abandonan el tálamo y terminan en la corteza gustativa.